sea Cristo. Mis hermanos, hoy tenemos una palabra hermosa. Mi llamado en el Señor. Y vamos a comenzar en el libro de Primera de Reyes 19. Y vamos corriendo ahí hasta casi el libro segundo de Reyes, capítulo 3 o 4. Porque vamos a ver resumido unas cuantas cositas. Para que no digan, pastor, se perdió. Pronto vamos a estar cuadrando con los muchachos ahí en el fondo para que le vayan proyectando los versículos. Primero de Reyes, capítulo 19. Mis amados hermanos, se ha hablado mucho de Elías en estos días, pero Elías tuvo un momento tan glorioso y extraordinario cuando se enfrentó a los profetas de Baal, allá en el Monte Carmelo, ¿verdad? Que fue algo extraordinario. La pastora decía ahorita del Monte Queril, los otros días cuando hablaba. Pero el profeta Eliseo era un hombre de Dios con autoridad, con carácter, con respeto. Y todo aquel que le sucede en el llamado, que trabaja con alguien así, le va sucediendo en la misma forma, pero de una manera extraordinaria, mis amados. Miren, cualquiera no lo cree, pero un hombre que estaba en la cúspide en un momento determinado, dice la palabra en el capítulo 18, que degolló 450 profetas de Baal. Pero no se mencionan de Acera, porque él dijo, convócame los profetas de Acera y los profetas de Baal. Y habían 400 profetas de Acera. Y eso no se menciona, parece que esos profetas no se acercaron por allí, porque la palabra no menciona que también le hayan pasado la hoja por el cuello. Y entonces este hombre, en un momento determinado de tanto furor y autoridad, dice la palabra en el capítulo 19, que de una vez fue acá llorando donde su mamita. Señores amados, hermanos, nosotros tenemos que ser los que rodeamos la mujer, con poder, con autoridad, con el mantenimiento, en la finanza, en las cosas que nosotros hacemos para las mujeres. Nosotros somos los protectores de las mujeres. Y esto fue el contrario. Él fue llorando allá a decirle a Jezabel lo que había acontecido. Y dijo Jezabel, así me hagan los dioses mañana, si yo a estas horas no tengo la cabeza tuya como tú le hiciste a todos esos profetas. Y después de un momento tan extraordinario, entró el temor, el miedo, la tristeza. Entró así en el profeta Elías y dice que salió y se fue corriendo y se paró en Berseba. Y allí en Berseba dejó a su criado. Y el hombre se fue corriendo y ya cansado de un día de camino, dice la palabra que se acostó en un enebro. Cualquiera que ve un enebro se acuesta y se duerme. Nada más de verlo, yo busqué la imagen. Yo dije, ay, Señor, búscame uno porque yo quiero echar un sueñito. Un árbol frondoso, dice que se acostó y vinieron ángeles y le trajeron unas tortas con agua cocida en ascuas, ese tinzón encendido allí, y dice que despertó, comió y volvió. ¿Y qué hizo? Y se durmió. Pero pasado un momento, parece que el ángel sabía que él estaba cansado. Parece que, allá vamos en un momento, parece que el ángel sabía que él estaba cansado. Y como sabía que él estaba cansado, lo dejó descansar un momento, pero luego le dijo, Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice que comió la comida y fue esa comida un energizante en su cuerpo, porque la bendición divina vino sobre de él a través del alimento. Y dice la palabra que caminó 40 días y 40 noches. Y estuvo el hombre caminando y fue donde a Horeb, allí al monte de Dios. ¿Y a dónde se metió allá? Entonces Elías, un hombre que había tenido un momento tan extraordinario, de repente la tristeza lo embarga y llega todo. ¿Por qué? Porque se deprimió. Y una de las condiciones de la depresión es eso: fatiga, tristeza, melancolía, todas esas cosas juntas. Dice la palabra que él era un hombre sujeto a las pasiones de este mundo. Y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes también podemos ver eso. Ustedes no saben lo que me pasó mientras yo trabajaba con la palabra. A la verdad que cuando Dios quiere hacer algo con uno, realmente la palabra te toca y te lleva. Yo me pasé el fin de semana, yo no sabía lo que pasaba. Mi esposa es testigo y ahora lo revelo. Ella me decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo te veo? No sé, no eres tú. Algo te pasa. Y era que realmente la palabra estaba trabajando en mí. La palabra me estaba trabajando y yo me estaba sintiendo, no quizás como se sentía Elías, pero pude apreciar lo que Elías sentía cuando se fue a la cueva. Elías fue, corrió y se metió allí de una manera extraordinaria. Entonces,
hay algo que resaltar. Es un profeta que estaba bajo esta condición y de repente se va. A cualquiera le desconectan los cables, hermano, y se le apaga y hay que resetearlo de nuevo el software para que vuelva de nuevo a la vida y para que vuelva de nuevo a conectarse y a entender lo que está pasando. Pero dice algo, hay algo que hay que resaltar. Dice, la eficacia de la oración no depende de que seamos perfectos, sino de la fe y justicia que Dios concede. Para que muchos de nosotros, que muchas veces nos desanimamos y nos gusta decir, bueno, yo soy así, no funciono, no esto, no lo otro. No, el problema no es de nosotros. Siga orando, porque no depende de tu estado de ánimo, depende de la fe y de la justicia que Dios concede. Es decir, que independientemente en el ánimo, en la condición que nos encontremos, sigamos echando hacia adelante, porque Dios es nuestro amparo, refugio, nuestra fortaleza, es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación y donde quiera que nos encontremos. Él hará para levantarnos e impulsarnos a seguir hacia adelante. Eso pasó con Elías, un hombre extraordinario, porque era un hombre extraordinario, pero tenía condiciones. Entonces, veámonos en el espejo de Elías. No temas. Tú tienes una condición, no temas, preséntasela al Señor. No temas, preséntasela a Dios. Entonces, donde este hombre huye, que deja a su criado, pero era un hombre responsable, dejó a su criado en un buen sitio, no se fue a desandar con ese muchacho por ahí porque no sabía lo que le iba a deparar en su interior. Y eso hacemos muchas veces nosotros, que queremos ir solo a ciertos lugares porque ¿cómo vamos a llevar un hijo, una familia? Lo vamos a llevar a un lugar determinado, no sabemos lo que va a pasar allí y lo dejamos tranquilo. Quédate tú quieto que yo vengo ahora. Pero en el Señor todas las cosas son extraordinarias. Entonces, esos 40 días y esos 40 noches era esa comida, esos 40 días era para una preparación extraordinaria con el Señor. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos. Elías ayunó, se preparó. Nosotros tenemos que prepararnos, iglesia. ¿Por qué? Porque el ensanchamiento es preparación. Para el ensanchamiento necesitamos ayunar. Estoy hace tiempo hablando de que debemos ayunar en conjunto como iglesia. Y vamos a marcar un ayuno en los próximos días para que la gracia y el favor de Dios se manifiesten. ¿Sabe por qué? Porque estamos en este lugar. Pero este lugar no es nuestro. Y necesitamos ensanchamiento, necesitamos prepararnos para 2 o 3 cultos, no importa lo que Dios marque. Porque cuando nosotros somos llamados, no nos obedecemos nosotros, sino que hacemos la voluntad de Dios. Entonces tenemos que prepararnos para el ensanchamiento, y si en algún momento determinado, algún día Dios lo permite, que yo sé que habrá un plazo en el Señor, nos vamos de este lugar para el lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo sé que yo lo creo. Nosotros debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque ese alimento que él se comió indicaba la fortaleza divina que estaba recibiendo de parte de Dios. Elías era un hombre que en un momento determinado esa depresión lo estaba acabando y tuvo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque una palabra que salió de la boca de una mujer, esa mujer tenía autoridad. Esa mujer tenía autoridad porque era ella que gobernaba, no gobernaba el esposo. Cuando aconteció lo de la viña de Nabot, la que orquestó todo el plan para el desastre fue Jezabel, no fue Acab. Ella obedeció lo que él le hizo. Ella hizo lo que él hizo, lo que ella le ordenó. Entonces, busquemos siempre ese alimento de parte de Dios que nosotros necesitamos para comer y que nos lleve siempre hacia adelante. Entonces, cuando Elías salió corriendo, ¿dónde estaba? Los estudiosos dicen que se llama la cueva de la depresión. Allí estaba metido Elías. Pero hay algo extraordinario. En el versículo 11 al 13, me voy a permitir leerlo. Dice, cuando Elías estaba en la cueva, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Y dónde está Jehová? Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿y dónde está Jehová? Señor, ¿dónde tú estás en este momento que yo tengo tanto agobio, tanta situación? Y como podía decir Elías, Señor, ¿dónde estás tú? Yo estoy deprimido. Señor, yo estoy en esta cueva esperando por ti. Yo estoy aquí, pero yo no encuentro salida. Señor, yo estoy aquí, pero yo no sé lo que va a pasar con mi vida. Y eso muchas veces pensamos los cristianos. Y muchas veces los hombres, cuando llegamos a la mediana edad, encontramos cosas inciertas en nuestras vidas.
y pensamos que se va a acabar el mundo y que ya nada va a ocurrir, pero el Señor es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque la palabra dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces el Señor le preguntó: ¿qué hacía Elías ahí? ¿Qué hacía Elías ahí? Y Elías le dio la misma respuesta 2 veces: he salido porque han acabado con tu profeta y solamente yo he quedado. Pero ¿saben algo? Lo que quiere decir la palabra, que Jehová no estaba en el fuego, en el terremoto, ni en el viento. Eso quiere decir que Dios no siempre se manifiesta de una manera violenta hacia nuestras vidas. Jehová sabía la condición depresiva que tenía su hijo y lo trató con amor y con cariño. Le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasa, Elías? ¿Qué tú tienes, Elías? ¿Qué hay en tu vida, Elías? Como vino Jesucristo y como hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nos trata con amor, nos trata con ese gran cariño, con los brazos abiertos nos recibe. Él no nos reprende por las acciones negativas que nosotros hayamos hecho. Él no nos reprende por el pecado que nosotros hayamos cometido. A Él no le gusta nada de esas cosas, pero nos trata con amor, nos recibe, nos abraza. Y eso hizo Dios con su profeta, porque sabía que su profeta tenía una necesidad. ¿Cuánto más no nos dará Dios sabiendo que nosotros tenemos necesidades? Y le dijo: vuélvete por el mismo camino, vuélvete. Y entonces, ¿sabe qué? El Dios de las segundas oportunidades no rechazó al profeta, sino que le dijo: vuélvete por el camino y tú vas a unir 2 reyes y te vas a buscar un sustituto para ti. Pero ¿sabe qué? La manera tan especial que Dios le habla a la gente: tú vas a ungir 2 reyes, uno para Israel y otro para Judá. Vas a elegir 2 personas, lo vas a ungir. Y ¿sabes qué? Para ti yo tengo a alguien preparado también. Qué bueno es Dios, que sabe nuestras necesidades, amados hermanos. Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. Dios sabía que el profeta podía estar cansado, podía estar agobiado y sabía que estaba deprimido. Pero para ese momento, ¿qué hizo? Le buscó una ayuda y le buscó baluarte para que entendiera que Dios tenía alguien que lo iba a respaldar. Y le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal ni que ni siquiera lo han besado. Yo tengo esa reserva para que tú lo sepas. Yo tengo un pueblo grande todavía. Como hoy todavía existe un pueblo grande que adora y busca al rey. Elías se le volvió y dice la palabra en el versículo 19 que partiendo de allí, algo bueno que le dice, algo bueno que le dice en el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Pero le está dando autorizaciones para que lo haga. Y entonces le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces dice el llamamiento de Eliseo. Aquí viene casi un cambio de profeta, pero todavía no llega. Porque Dios lo mandó a un sucesor, a un ayudante, pero todavía no llega, todavía no concluye el tiempo de Elías. Y esto yo quiero decirlo para mucha gente que muchas veces sienten que ya concluyó el tiempo. El tiempo no concluye hasta que Dios nos diga. Eso pasó con quién, también pasó. ¿Quién ayudaba a Josué? ¿Quién ayudaba a Josué cuando fueron a la intervención? Caleb. ¿Y qué pasó con Caleb? Con 85 años dijo: todavía yo siento la fuerza de los 40, dame en el monte que yo lo quiero. Y esto que está hablando la palabra aquí en este momento, no está diciéndote que tu tiempo pasó, sino que tu tiempo no ha caducado aún. Amén. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cuántos trillas en esta mañana aquí todavía? O sea, no hay bozal para ninguno de ustedes. No ha llegado el tiempo de vencimiento, no ha llegado la caducidad en Dios.
En Dios nunca caducamos, en Dios partimos a su presencia y estimadas al Señor la muerte de sus santos. Amén. Entonces cuando llegó el momento determinado, llega el versículo 19, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. La palabra dice, tenemos que escudriñar la palabra, siempre se lo digo. Él dice que se fue de allí, y cuando llegó, Elías araba 12 yuntas de bueyes, y él araba la última. ¿Sabe qué pasaba con eso? En su familia, era una familia adinerada, tenía 12 yuntas de bueyes. No era fácil en ese tiempo. Su familia tenía condiciones económicas, su familia tenía una condición de posición, de estatus en ese momento. Y dice la palabra que cuando Elías pasó, puso el manto sobre de él, y él lo siguió de manera inmediata. La familia confiaba en Eliseo, y él era el que tenía el comando de todo lo que hacía en la tierra, porque él tenía la última. Es decir, él revisaba a los 11 que pasaban delante de él, y él era el que le decía, falta aquí, falta allí, toma el control. Eliseo había sido puesto por Dios para continuar, independientemente la grandeza que pueda tener una gente. Cuando Dios llama, llama. Cuando Dios te llama, es extraordinario. Y dice, déjame que yo vaya y despida a mis padres, a mi padre y a mi madre. Elías le dice, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Sabe qué significa eso? Dos cosas extraordinarias en el mundo espiritual. El manto es un llamado profético. El manto profético significa traspaso de mando. Ya fue traspasado, pero no es que te ponen el manto y tú vas a ir corriendo por ahí, tú vas a hacer lo que tú quieras. No, es que te ponen el manto, y cuando te dan la palabra con el llamado y el manto, tú vas a comenzar a trabajar en tu vida para lo que Dios te ordenó. No es que creas que estés esperando el manto para salir a abrir las aguas. Recibes el manto con el llamado para la preparación, para que lo que Dios manda a hacer a este hombre. Eso fue extraordinario. Entonces le pone el manto encima, y entonces el que le dijere que te he hecho yo, quiere decir que el problema no fue que yo te puse el manto y soy yo que te llamo. La situación es que yo te pongo el manto y tú obedeces, porque el que te llama es Cristo. Amén. Yo no sé cuántos lo creen. Amén. Cuando tú recibes un llamado, quien te llama es el Señor. No te llama el pastor, no te llama la pastora, no te llama un hermanito en la calle. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, es porque tú lo haces en tu convicción, en tu voluntad, en tu íntima convicción. Tú lo haces. Dios te llama, y Él es que te llama porque Él te ama. Y estamos aquí reunidos en el día de hoy porque Dios nos ama. Amén. Y ese manto que puso Elías sobre Eliseo, que indicaba ese traspaso de autoridad, en un momento determinado había iniciado ya la unción del hombre. David, después que lo ungió Samuel, no comenzó a gobernar inmediatamente. Pasó tiempo para que David comenzara a gobernar. Y eso pasa con todos nosotros. Dios nos unge, Dios nos bendice, nos llama, pero la preparación es obligatoria para comenzar a gatear en el Señor. Y seguimos gateando muchos años en el Señor. Entonces, ¿qué te he hecho yo? Esto no es una responsabilidad mía. Quien dijo que hiciera eso fue el Señor, que me dijo, allá tú vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá. Allá tú lo vas a ungir. Y entonces le puso su manto y hizo, ¿qué hizo? Obedeció lo que dijo el Señor. Y eso es lo que a nosotros también nos pasa, obedecer. Muchas veces nos hace falta obedecer lo que Dios manda. Y dice en el versículo 21, cerrando esta parte aquí, y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue y sirvió a Elías. Y dice, y le servía. No fue un profeta inmediato, le servía. Trabajaba con él, era su ayudante. Comenzó a entender lo que hacía el profeta, porque el deseo estaba en su corazón. Y nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón, pero cuando Dios nos llama, nosotros somos los que tenemos que servir al Señor. El llamado depende de nosotros. Después que somos llamados, nuestra relación y la intimidad con Dios, nuestro llamado depende de nosotros.
La palabra dice que él tomó 2 bueyes y lo coció y se lo dio al pueblo. ¿Sabe qué estaba haciendo con eso? Se estaba despojando en ese momento de la grandeza y de lo adinerado que podía estar. Quemó la yunta, rompió todo, rompió con su pasado, rompió con todo el pasado de lo que él venía haciendo constantemente. Y usted dirá, pero él no estaba haciendo nada. Él estaba trabajando, claro que sí, porque la palabra dice que el que no trabaja que no coma. Pero él estaba trabajando, sí, pero Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó en ese momento, el hombre abandonó absolutamente todo y dijo, yo rompo todo lo que me ligaba con el pasado, con las yuntas. Yo la voy a quemar y yo voy a cocer los animales. Y le voy a hacer una fiesta para la gente de mi pueblo, para que no me olvide. Y entonces le voy a cocer esos 2 animalitos. Se los cozo, se los cocino, se lo doy, me voy, me despedí de mi pueblo con alegría y me voy a servir. Y eso nos pasa a nosotros, es difícil. Cuando nosotros somos llamados, es difícil nosotros dejar lo que el Señor nos, el llamado por lo que nosotros hacemos, por donde recibimos los beneficios. Es muy difícil eso, hermanos. Pero cuando Dios nos llama, tenemos que honrarlo y servirle. No podemos olvidar de quien nos llama. ¿Sabe por qué yo no quiero olvidarlo? Porque yo quiero que Él continúe todos los días de mi vida conmigo. Me ayude, me sostenga, me ayude a echar hacia adelante y que Él sea que transforme mi vida día a día. Yo no puedo olvidarme de que Él me llamó, yo no puedo olvidarme del compromiso que Él me asignó, yo no puedo olvidarme de que lo que yo soy en el Señor. No es que yo tenga un título para yo exhibirlo, es que yo tengo un título que Dios me dio para yo responderle por la responsabilidad que me puso. Eso es así simplemente. No, yo soy pastor y lo engancho por ahí, yo soy el pastor fulano. No, el pastor fulano tiene una responsabilidad, tiene que pesarle el ruedo de los pantalones porque Dios le puso sobre sus hombros un compromiso. Amén. Entonces, si usted se pone a ver desde el capítulo primero de Reyes 19 hasta el capítulo 2 de Segundo de Reyes, podemos ver, vamos allá para decirle, en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, ahí estuvo Eliseo trabajando con Elías, sirviéndole. Y dicen los estudiosos que pasaron alrededor de algunos 6 o 7 años trabajando allí. Ustedes ven que vino primero el llamado. Y dice que anduvo con él alrededor de 6 o 7 años trabajando con él. El trabajo en Cristo es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque cuando él abandona todo lo que tiene que hacer, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese llamado tiene una responsabilidad. Mi llamado en el Señor tiene un compromiso. Mi llamado en el Señor tiene una atadura. Y mi llamado en el Señor es para yo hacer la voluntad del Padre. Entonces, Eliseo caminó con él y estuvo con él todo ese tiempo. Pero sabe, en un momento determinado, ya que Dios hace el trabajo, hay alguien que tiene que continuar la obra. Porque la obra no se detiene. La obra en el Señor sigue hacia adelante porque sigue hacia adelante. La palabra dice en un momento determinado que Elías salió y comenzó a hablar con Eliseo y le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha dicho que me mueva aquí. No. Vive Jehová que yo no te voy a dejar solo. Y cada vez que llegaba a un lugar, los hijos de los profetas le decían, tú sabes que van a alzar, que te apartarán de ti a tu Señor en este viaje. O sea, cállate, que yo lo sé. Y vuelve y se meten 3 veces, le dijo Elías, quédate aquí, hasta que llegó a Jericó. Y dice que partió, tomó el manto, abrió las aguas y fue donde el Señor lo había enviado. Y él le dijo, pide lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú deseas? Dice, bueno, si tú ves, yo quiero una doble porción tuya. Mis amados, muchas veces nosotros nos encanta decir yo quiero una doble porción. Y yo quiero aclarar esto. No pidamos más de lo que podamos dar. Pidamos conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. Porque cuando nosotros comenzamos a codiciar cosas, no sabemos cómo vamos a respaldar. Una doble porción de lo que tenía Elías era una responsabilidad extremadamente grande. Yo cometí ese error una vez y fui corregido. Le doy gracias a Dios porque fui corregido.
Y no pedí una doble porción, pedí algo y fui corregido, y le doy gracias al Señor por esa corrección. Y como fui corregido y fui enseñado, usted debe dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y Eliseo pidió una doble porción. Le dijo, bueno, si tú vienes cuando yo fuese arrebatado, pues entonces, y dice que en ese momento, mientras hablaban, carros y caballos de fuego vinieron, partieron el asunto en dos, y Elías fue arrebatado, ¿dónde? En un torbellino. Él lo vio, cayó el manto. Y en ese momento extraordinario, el hombre cogió los vestidos y los partió en dos, significando esa doble porción. Pero el manto que había caído lo tomó, lo dobló y golpeó las aguas. Dijo, aquí está, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y usted puede decir, había una falta de confianza. No, no era una falta de confianza. Era clamando a ese Dios que había acompañado en todo su ministerio a Elías, declarando que el Dios de Elías, aquí venía el sustituto con poder y autoridad. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Era una aclamación, era clamando al Dios que lo había estado acompañando, que viniera ese poder y esa autoridad sobre de él. Dice la palabra que cuando los profetas que estaban del otro lado lo vieron, cuando él llegó, ¿qué pasó? Inmediatamente se postraron delante de su presencia. Se postraron delante de la presencia de Eliseo, porque entendieron que la autoridad había sido traspasada a ese hombre que había caminado con él. A pesar de que en un momento determinado dudaron y le dijeron, vamos a ver, levantemos un campamento con 50 hombres y vayamos a buscar a ver si Dios lo traspuso por algún otro lugar. Y le dijo, no es necesario, porque él sabía lo que había pasado. Cada hombre de Dios que había caminado con este hombre ya sabía caminar con un tiempo con este hombre, 6 o 7 años, no había aprendido lo que era su maestro, lo que era su mentor, no lo había aprendido, lo había aprendido y sabía lo que Dios iba a hacer. No lo busquen, pero ellos de cabezones fueron a buscarlo y él se quedó, y cuando volvieron, que se quedaron, yo le dije, no se fueran. No, yo le dije que no fueran. Y de una vez dijeron, esta tierra es buena, pero el agua es mala. Y comenzó de una vez el hombre su trabajo y dijo, tráigame un cántaro y sal. Y vertió la sal sobre las aguas, y las aguas se acabaron de ser malas a ser aguas buenas. Porque Jehová comenzó a acompañar al hombre en su trayecto. Cuando Dios nos llama, Él nos respalda, Él nos guía y Él nos dirige. Entendamos eso. Muchas veces nos desesperamos y queremos correr. No podemos entrar en el camino de la desesperación. Comencemos a ver cómo caminó Elías. Era un hombre sujeto a las pasiones de este mundo. ¿Y qué pasó? Cuando declaró lluvia, que se cerrara, se cerró por 3 años. Pero después volvió y oró y cayó agua. Y no solo eso, corrió más rápido que el caballo de acá. Entonces tenemos que entender, pararnos en la palabra. ¿Dónde estoy yo en la palabra? En mi llamado. ¿Creo o no creo? ¿Voy a caminar o no voy a caminar por la palabra? Dice la palabra que después de esto, él iba caminando, iba subiendo. Y salieron unos muchachos y le dijeron, sube, calvo, sube. Y dice que los maldijo en el nombre de Jehová. Que los maldijo y subieron 42, que subieron 2 osos y acabaron con 42 de ellos. Y esto es un versículo que ha encontrado muchas dificultades con la gente. Mucha gente dice, es un abuso de poder de Eliseo. Porque mira lo que hizo contra esos muchachos, era un abuso de poder. Ya él tenía la autoridad y ya a lo mejor se estaba creyendo que era la última Coca-Cola del mundo. No, no era eso. No era eso. ¿Saben qué? Esos muchachos tenían entre 12 y 20 años, tenían ellos. No eran unos niñitos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y a los hijos hay que corregirlos desde pequeños, porque si usted no lo corrige pequeño, la calle se lo mata. Si los hijos no se corrigen pequeños, la calle se encarga de ellos, los daña y luego los mata. Y eso que ellos hicieron era porque estaban en Betel, un centro hidrolátrico desde Jeroboam. Y a ellos no les gustaban los profetas. Y cuando le decían sube calvo, sube, era en alusión a que Elías había sido alzado. Y ellos querían también que Eliseo desapareciera de allí. Por lo tanto, tenemos que entender que fue un juicio de Dios y no del hombre. Que fue voluntad de Dios y no de Eliseo. Que fue una obra
divina para hacer respetar y que no trataran despectivamente su profeta. Amados hermanos, tenemos que entender que cuando Dios habla, manda y respalda, te defiende, te cubre, te guarda, te protege, porque lo que Dios dijo, eso será así. Amén. Amén. Si le dan un aplauso para el Señor, déselo fuerte. Yo estoy casi terminando. Yo estoy casi terminando, pero aún no concluyo. ¿Saben que esa falta de esos jóvenes la podemos ver en el Nuevo Testamento? Dice así, Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, que sobre la acción de Eliseo, lo que aconteció fue un acto de juicio y no de venganza. Para que podamos ir dejando eso cuando pensamos, estamos usando el poder. Eliseo solamente era un soldado de Dios, un siervo de Dios, que no le temía a nadie, absolutamente nadie, que ofendiera a Dios. Por eso en un momento determinado contra los reyes, contra Jorán, hijo de Acab y de Jezabel, cuando vinieron a la batalla, que se levantó, que vino con Josafat, él dijo, no, aquí no hay profeta, dijo Josafat. Quizás este no diga algo bueno, este nunca me ha dicho nada bueno. Y cuando fueron delante de Eliseo, Eliseo le dijo, si no fuera por Josafat, yo no te miraría a ti. Tú lo que tienes que hacer es ir a buscar a los profetas de tu padre y de tu madre. ¿Qué le está diciendo? Vuélvete a los profetas de Baal. Pero él le dijo, no, porque a estos tres reyes, porque estaba él como profeta, él como rey de Israel, Josafat como rey de Judá, y estaba el rey de Edom, pero no se menciona el nombre del rey de Edom. ¿Saben por qué no se menciona el nombre? Porque era alguien que había sido puesto ahí de Judá o de Israel para cubrir, y tenía el título, pero no se mencionó su nombre porque no era nadie de importancia. Simplemente estaba puesto ahí para acompañar y hacer las incursiones que tenían, pero como rey no tomaba determinaciones. Por eso muchas veces en la palabra no encontramos en los nombres de muchas personas. ¿Por qué? Porque era simplemente, tú estás puesto ahí, pero tú vas a hacer lo que nosotros digamos. ¿Qué dijo Eliseo? Tráeme un tañedor, tráeme un músico. Y dice la palabra que mientras tocaba, el Espíritu de Jehová vino sobre él y comenzó a profetizar. Eliseo era un hombre de autoridad. Eliseo era un hombre que obedecía la voz de Dios. Y nosotros tenemos que entender que debemos obedecer la voz de Dios siempre que el Señor nos hable. Tenemos que estar prestos a nuestro llamado. Tenemos que tener los oídos atentos para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque su palabra se va a cumplir. Y si nosotros desobedecemos, habrá quien, absolutamente quien, Dios tenga para continuar la obra. Vemos el vivo ejemplo de Elías y de Eliseo, estos dos hombres que extraordinariamente trabajaron conforme a lo que Dios dijo. No hubo temor en ellos, claro. Hubo un momento de que se sembró la situación en Elías, pero fue restablecido en el Señor. El Señor dio, podemos ver cómo el Señor en un momento determinado levanta, cubre y protege a sus hijos porque le mandó alimento. Le dio un alimento que lo fortaleció. ¿Cuántos quieren el alimento que nos fortalece? Amén. Está aquí en la palabra. Vamos a leer la palabra todos los días. Vamos a edificarnos en ella. ¿Por qué? Porque aquí están las estrategias. Eliseo era un hombre que sabía la condición que había en cada ser humano. Cuando se levantó esa mujer y le dijo, mira, yo soy uno de los hijos de los profetas, y falleció mi marido. Y realmente vienen mis acreedores, vienen a buscarme, porque vienen a buscar como a creencia a mis hijos. Qué cosa tan grande esa, que usted esté lleno de deuda y sepa que le van a quitar todo lo que usted posee, incluyendo a sus hijos, sus bellos hijos. Como en un momento determinado le dijeron acá, que el rey de Moab había mandado a decir, tus bellos hijos son míos. Todo lo que tú tienes en tu casa es mío. Pero cuando Dios sabe una necesidad,
Dios tiene una respuesta para cada gente. No importa la necesidad que usted tenga, no importa el problema. Véase en la situación que se vieron esos hombres de Dios o esas personas, y Dios le dio una salida a cada uno de ellos. Ideas creativas tenía el profeta, no ideas geniales, no, ideas creativas, para que no vayan a confundir ideas geniales por ahí, vayan a cometer un error bien grande. Ideas creativas. ¿Qué tú tienes en tu casa? Un par de vasijas vacías por ahí. Busca vasijas prestadas. Sal y búscala. Todas las vasijas que tú encuentres por ahí, búscala todas. Era un hombre que tenía ideas creativas. Y dice que cuando llegaron las vasijas en un momento determinado, comenzó a fluir el aceite y comenzaron a llenar todas esas vasijas de aceite. Hasta que se acabaron las vasijas. Cuando las vasijas se acabaron, cesó el aceite. Pero la mujer volvió donde el profeta, pensando que el profeta le iba a dar el problema, le iba a resolver el problema con el aceite. Y le dijo, no, vende el aceite, paga tu deuda a tus acreedores y de lo que te quede vive tú en tu casa. ¿Cuántos en el día de hoy tienen una necesidad para salir hacia adelante? ¿Cuántos hoy tienen una necesidad de emprender un negocio? Órele a Dios que hay una respuesta. A los emprendedores del día de hoy, yo me uno a ellos. Hay que emprender, hay que hacer lo que Dios dijo. Hay ideas para que las cosas fluyan conforme a la necesidad. No importa lo arbitrario de la vida, no importa la situación económica, Dios te da ideas para que fluya financieramente bajo la gracia y el favor de Dios. Esto no es contrario a la palabra. Esto no es que te voy a hablar de la prosperidad. No. La prosperidad y el ensanchamiento están incluidos en la palabra. Amén. Porque Dios dice, yo soy Jehová que te doy la sabiduría para hacer la riqueza, para que tengas las oportunidades, para que tengas la provisión, para que tengas la gracia, para que tengas la bendición de todo lo que te hace falta. Y Dios te prospera y te enriquece en gran manera. Ahora cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te dio todo eso que tú le pediste, para que no guardes y pongas por obra todo lo que Él te ha dicho. Amén. ¿Cuántos creen a esa palabra? Entonces yo creo que Jehová es un Dios que está por encima de todas las cosas en mi llamado, por encima de la incertidumbre, por encima de las aflicciones, por encima de absolutamente todo lo que pueda ocurrir. Yo sé que el Señor está a mi favor, porque Él no me va a abandonar nunca en la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Concluyo de esta manera. Concluyo con el libro de Segunda de Crónicas 20:20. Dice de esta manera: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben por qué? Porque los profetas que Dios puso en su tiempo eran hombres dignos de la palabra del Señor. Los hombres que Dios puso como profetas eran hombres dignos. Aquellos que realmente no hacían conforme a la voluntad de Dios, Dios nos apartaba de manera inmediata. Dios no juega con su llamado. Dios no juega con lo que Él pone a hacernos. Las cosas que Dios pone a hacer en cada uno de nosotros es algo de responsabilidad. Así como las mujeres comienzan y se van a su vez para nosotras, ya tienen 5 años haciéndolas, no es un juego de Dios, es un respaldo constante y continuo a lo que Dios hace en su obra. Así que cada cosa que nosotros emprendamos, no tengamos temor. Si tenemos que ir a la cueva, vamos a la cueva. Si tenemos que llegar a la cueva donde está para resolver el problema, vamos a llegar a la cueva, vamos a llegar allá, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a desnudarnos delante del Señor. Señor, he aquí, este es mi condición, este es mi problema, esta es mi angustia, esta es mi depresión, este es lo que me está quitando tiempo de calidad y de vida delante de tu presencia. Esto es lo que me está apartando del camino, esto es lo que me está impidiendo avanzar. Y el Señor te dice: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted se sienta cansado y agobiado, póngalo todo delante de las manos del Señor, porque Dios traerá respuesta a su debido momento. Dios nunca llega, absolutamente nunca llega tarde
Porque Dios siempre está en el lugar preciso, en el momento preciso, para dar una respuesta. Yo no sé cuántos lo creen en esta mañana. Amén. Busque su vasija de parte de Dios y preséntesela al Señor. Señor,